Sí, vale. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar con la tercera ponencia que voy a hacer yo, me llamo Belinda López Mesa y yo soy profesora de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, en la universidad, pues aparte de la docencia, me dedico fundamentalmente a hacer investigación e intento transferir lo máximo posible pues a la sociedad, ¿no? Fundamentalmente trabajando en colaboración con la administración pública. Y por eso, bueno, pues dirijo la Cátedra Zaragoza Vivienda, que es un acuerdo de colaboración entre la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y la universidad. Y también pues pertenezco a varios grupos, varias asociaciones y grupos que promueven la sostenibilidad y la rehabilitación, como son la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura y el Observatorio Ciudad 3R. La ponencia que yo voy a hacer va a ser de nuevo sobre la rehabilitación de la vivienda, pero la perspectiva que yo voy a tener es fundamentalmente energética. Y para empezar, me voy a ir al momento en el que dejamos de ser sostenibles, ¿vale? Voy a empezar un poquito por ahí, que fue con las sociedades industriales, ¿vale? El acceso a los recursos de la litosfera permitió a las sociedades industriales dos grandes avances que no se habían tenido hasta ese momento. Uno de los avances fue el desarrollo del transporte, y eso liberó a estas sociedades de sus raíces territoriales. Y el otro gran desarrollo fue la producción en serie en fábricas especializadas. Estas dos cosas produjeron una reorganización de los sectores productivos y a la cual debieron dar respuesta también las ciudades y debieron absorber grandes flujos migratorios. Los edificios cambiaron también significativamente. Estos nuevos edificios que se debieron construir en estas ciudades, que debían absorber los flujos, estos grandes flujos migratorios, se pudieron diseñar por primera vez en la historia gracias a los avances que había con los nuevos materiales y también con las nuevas máquinas, sin considerar los condicionantes climáticos del lugar. Se separó la función portante de la función envolvente y eso permitió el adelgazamiento de las fachadas y se dejó el acondicionamiento climático del interior de los edificios en manos de las máquinas. Y esto pues favoreció la máxima libertad en el diseño y a partir de este momento se convirtió en la máxima, el principal valor de la arquitectura por encima de otros valores tradicionales de la misma. Las ciudades ofrecieron grandes oportunidades y servicios a las personas que habitaban en ellas. Servicios como el de la producción, el acceso a la energía, el acceso al agua, la obtención de alimentos, la fabricación de artefactos. Todo esto fue una gran revolución para las ciudades. Y el desarrollo económico que vino asociado a todo este desarrollo tecnológico, urbano y edificatorio, pues implicó la generación de riqueza y de prosperidad material. Y todos los países intentaron conseguir este máximo desarrollo, convirtiéndose como en el principal objetivo. La prosperidad material y de los servicios ha ido teniendo un crecimiento exponencial en las ciudades y esto ha contribuido a cambiar lo que era el metabolismo social tradicional, que era de índole circular y en armonía con la naturaleza, a pasar a ser un metabolismo social lineal
que produce residuos que nuestra biosfera no es capaz de regenerar con facilidad. Por tanto, el acceso a los recursos de la litosfera no solamente produjo todos esos avances que hemos mencionado anteriormente de desarrollo tecnológico, de desarrollo urbano, de desarrollo edificatorio, de una nueva forma de concebir la arquitectura, que fueron desarrollos lógicamente positivos porque permitieron a las personas alcanzar unos niveles de vida muy superiores, y todo el mundo quiere tener esos niveles de vida muy superiores, nadie quiere perderlos, ¿vale? Pero ese uso de los recursos de la litosfera para todo este desarrollo tiene otras implicaciones adicionales. Tiene un efecto sobre los sistemas físicos del planeta, tiene un efecto sobre los sistemas biológicos y tiene un efecto sobre los sistemas humanos. Sobre los sistemas físicos se considera especialmente peligroso lo relativo a las grandes masas de agua por las consecuencias que los cambios de estado de estas grandes masas de agua pueden producir en el planeta. En relación a los sistemas biológicos, la consecuencia, digamos, del aumento de temperatura debido al uso excesivo de los recursos de la litosfera, lo que implica es que al aumentar la temperatura de distintos territorios en el planeta, cambia la capacidad que tienen esos territorios de acoger determinada flora y fauna, y eso implica tanto el desplazamiento de la flora y fauna como la muerte de cierta flora y fauna, ¿vale? Y el desplazamiento de la flora y fauna tiene también sus consecuencias, ¿no? Pues yo qué sé, el mosquito tigre, ¿no? Que nos aparece de pronto aquí en el Mediterráneo, o sea, son muchas las consecuencias, ¿no? Y por último, tiene también un efecto sobre los sistemas humanos. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que a los sistemas biológicos, porque al aumentar la temperatura hay determinadas actividades que ya no pueden acoger ciertos territorios. Y al no poder acoger ciertas actividades, los humanos que habitan esos territorios necesitan irse de esos lugares y desplazarse a otros lugares donde sí puedan desarrollar sus actividades, ¿no? y tener una vida digna y completa, y eso afecta lógicamente a los sistemas políticos que tanto trabajo nos ha costado alcanzar y que de hecho nunca hemos llegado a alcanzar jamás, ¿no? en el planeta. Entonces, todo esto, digamos, es consecuencia del uso excesivo de recursos de la litosfera, que nos ha traído un gran progreso, una gran calidad de vida, sobre todo en determinadas partes del planeta, pero también está trayendo problemas que afectan a los sistemas físicos, biológicos y humanos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la vivienda? ¿Vale? Es la pregunta que nos podemos hacer, porque yo iba a hablar de rehabilitación energética de la vivienda. Pues eso lo explica esta gráfica que podéis ver ahora mismo en la pantalla. La vivienda es uno de los 3 grandes consumidores de energía en la Unión Europea. Son la vivienda, el transporte y la industria. Y después el resto de cuestiones, de servicios y otros, son un porcentaje algo menor. Por eso la vivienda es uno de los elementos en los que la Unión Europea le está prestando una especial atención, porque hay que reducir los consumos energéticos en el sector residencial. La Unión Europea es uno de los territorios del planeta que más comprometida está en la lucha contra el cambio climático, y fundamentalmente ha desarrollado o ha definido 3 estrategias. Una que se nos está quedando ya anticuada, que es la Estrategia Europa 2020, ¿vale? Ya no tenemos que seguir hablando de la Estrategia Europa 2020, estamos a punto de llegar.
La otra, que es el marco sobre clima y energía para 2030. Y, por último, la hoja de ruta hacia una economía baja en carbono en 2050, ese año en el cual nos gustaría estar completamente descarbonizados como sociedades. El objetivo es que, de forma general, los objetivos eran que en el año 2020 se redujeran en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, en el año 2030 en un 40%. Hay un año intermedio entre el 2030 y el 2050, el 2040, ahí hay un objetivo de reducir en un 60% estas emisiones. Y finalmente, en el año 2050, tenemos como objetivo reducirlas en un 80-95%. ¿Vale? Y para reducirlas, la Unión Europea lo que ha hecho es hacer un reparto, ¿no? O sea, pero ¿cuánto tiene que reducir cada uno? Y el reparto se hace por sectores y por países dependiendo del desarrollo económico de cada país y por sectores dependiendo de la implicación, digamos, de cada sector y de las dificultades también, ¿vale? En el caso concreto de la edificación y en el caso concreto de España, a nosotros nos toca para el año nos tocaba para el año 2020 una reducción del 10% respecto de las emisiones de CO2 en el año 2005, ¿vale? Así es como tenía que contribuir nuestro sector de edificación, y en el año 2030 nos toca una reducción del 26% respecto de las emisiones del año 2005. Esta reducción del 26% es un compromiso vinculante. Vinculante quiere decir que nos hemos comprometido a cumplirlo y que Europa va a verificar si efectivamente lo cumplimos o no lo cumplimos, ¿vale? Es decir, que hay que cumplirlo, no es una sugerencia, hay que cumplirlo y hay que poner los medios para cumplirlo. Y en el año 2050, como ya he dicho anteriormente, de forma general, es decir, en el conjunto de todos los sectores productivos, tenemos que alcanzar el -80, -95%. No sabemos todavía qué implicación tendrá eso para el sector edificación en España, pero será una reducción relevante, muy relevante, ¿vale? Mucho mayor que el 26%. Aunque todavía no se ha adquirido el compromiso, aún no está en forma de compromiso vinculante, ¿vale? ¿Qué le pasa al sector edificación? ¿Por qué el sector edificación es distinto a otros sectores? Por un motivo muy significativo, por la vida útil de los edificios. Otros sectores, por ejemplo, he puesto ahí dibujados los del transporte, porque el transporte también tiene una vida, una contribución, a las emisiones de CO2 muy importante. Los productos del sector transporte, por ejemplo, los coches, los aviones, los trenes, tienen vidas mucho más cortas. Por ese motivo, los profesionales de estos sectores están muy centrados en la innovación en sus tecnologías, puesto que en el año 2050 no vamos a tener, la mayor parte de los coches van a ser coches que ahora no están en las calles, ¿vale? El sector edificación es totalmente distinto. En el año 2050 los edificios van a ser esencialmente los mismos que tenemos ahora mismo. Van a ser los que tenemos ahora y unos poquitos más, porque entre otras cosas ya no estamos creciendo como anteriormente. Entonces, por ese motivo, estamos centrados en la rehabilitación energética, puesto que para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 en edificación hay que centrarse en los edificios que formarán parte de nuestras ciudades en el año 2050, que serán en su mayor parte los edificios que ya tenemos en nuestras ciudades. Los edificios que ahora mismo se construyan tienen una longevidad, pueden tener una longevidad de hasta 210 años y los más antiguos se están demoliendo en torno a los 90 años, pero podrían durar más, ¿vale? Por eso
cabe pensar que en 2050 tengamos todos estos edificios antiguos. Como nos ha dicho Jordi en la anterior presentación, la antigüedad del parque de viviendas en España es tal que más de la mitad de los edificios fueron construidos antes de la primera normativa que reguló la eficiencia energética, y por este motivo los edificios en España tienen un comportamiento energético muy deficiente, ¿vale? Con lo cual tenemos en España un problema importante, ¿no? Y un reto importante. Europa fue consciente, o vamos a decir plenamente consciente, sobre la importancia que tenía la rehabilitación energética a partir del año 2012, cuando aprobó la Directiva 2012/27/Unión Europea sobre eficiencia energética, en la que dijo que los países miembros debían tener una estrategia a largo plazo de rehabilitación energética para ir descarbonizando el parque existente. Esa directiva se ha modificado recientemente con la Directiva 2018/844 y sigue dándole mucha importancia a esa estrategia a largo plazo y como novedad tiene que es mucho más clara a la hora de decir que los edificios que se rehabiliten deberían rehabilitarse para descarbonizar el parque en 2050 y convertirlos en edificios de energía casi nula. Así como en edificación de nueva planta tenemos que a partir del 1 de enero de 2021 todos los edificios han de ser edificios de energía casi nula, en el caso de rehabilitación no tenemos una fecha puesta de comienzo, ¿vale? Pero sí que nos dice la Comisión Europea que en 2050 todos tienen que ser edificios de energía casi nula, ¿vale? Entonces, no sabemos ahora mismo cuándo nos van a poner esa fecha, o que entiendo que nos la terminarán poniendo, pero terminará cayendo, porque ya esta nueva directiva lo deja perfectamente claro. La descarbonización de los edificios existentes pasa por hacer los edificios existentes edificios de energía casi nula. Y esta estrategia se debía elaborar en el año 2014 y revisarse cada 3 años. España hizo sus deberes estupendamente bien, elaboramos nuestra estrategia cumpliendo en tiempo. No siempre nos hemos portado tan bien como país, pero en el caso de esta estrategia lo hicimos muy bien, elaboramos una estrategia, la actualizamos en el año 2017. La estrategia de 2014 fue la mejor valorada de las 31 estrategias que se presentaron en Europa. La del año 2017, la actualización, comparte esa valoración junto con la francesa, creo que son las dos mejor valoradas. Esa estrategia contiene también cierta información, objetivos, una planificación de cómo debería ser la rehabilitación energética en España. Y las estrategias son una parte clave de lo que se llaman Planes Nacionales Integrados de Clima y Energía, PNIEC en cortito, y estos se presentan cada 10 años. Y si bien la estrategia, podemos decir más o menos lo que queramos, que no es vinculante, en el PNIEC, sin embargo, lo que pongamos es vinculante, ¿vale? Esta estrategia forma parte del PNIEC y en el PNIEC que se presentó el borrador en el año 2018 y ahora se ha aprobado la versión definitiva y se va a presentar en unos días. Os contaré después un poquito sobre los contenidos de este PNIEC. Es el PNIEC para el año 2021-2030, ¿vale? Entonces, y que es un borrador que se ha hecho, que ya está aprobado, pero que aún no es público,
y que así la parte, digamos, de rehabilitación energética de la vivienda había pasado, o sea, no había ningún comentario por parte de la Comisión Europea en relación a este PNIE, que estaba correcto, ¿no? Entonces entiendo que la redacción es la misma. A pesar de tener una estrategia fabulosa y un PNIEC en materia de rehabilitación energética de la vivienda también conforme, la tasa de rehabilitación energética anual de la vivienda en España no es nada buena, ¿vale? Pongo unos datos en pantalla que proceden del proyecto europeo Cebra 2020, que tenía como objetivo ver cómo evolucionaba la construcción de edificios de energía casi nula en Europa y cómo evolucionaba la rehabilitación energética de la vivienda. Y como veis, España tenía la tasa de rehabilitación anual más baja de todos los países que se medían, con un 0,08% de velocidad de rehabilitación, ¿vale? Y otros países como Francia tenían un 1,75%. ¿Qué quiere decir 0,08% y qué quiere decir 1,75%? Si lo metéis en la calculadora y dividís 1,75 entre 0,08, el valor de Francia es 20 veces más alto que el de España. Son 20 veces más rápidos que nosotros, ¿vale? Significa que en España, si rehabilitamos a esa tasa o velocidad, es lo mismo, tasa o velocidad, del 0,08%, eso significa que tardaremos 1.250 años en rehabilitar todo el parque edificatorio residencial, mientras que la tasa del 1,75% implica que Francia rehabilitará en menos de 60 años, ¿vale? Estamos en 2020, 2050, quedan 30 años aproximadamente. Bueno, pues ellos se están aproximando y nosotros estamos muy lejos, ¿vale? Esa es un poco... estas cifras deben quedar claras. En España estamos midiendo, hemos empezado a medir y os traigo una tabla que le he cogido prestada a Juan Rubio de un informe en el cual yo también he tenido una participación, aunque el mérito fundamentalmente es de Juan Rubio y Almudena Espinosa. Y os traigo esta tabla prestada y que seguramente Juan Rubio, como viene la semana que viene, también os la presentará. Yo solamente os voy a contar un dato de toda la tabla, que es el que a mí me interesa, ¿vale? Que es que en el periodo 2013-2017, lo que se ha hecho en este informe es estudiar el número de viviendas rehabilitadas con eficiencia energética, y el número total es de 112.314, que dividido entre los 5 años salen 22.463 viviendas anuales. Fijaros, este número, 22.463, es muy parecido al de la tasa que os he dado antes. Si dividimos 22.463 viviendas entre los 25 millones de viviendas que Jordi decía que tenemos en el global en España, ¿vale?, y lo multiplicamos por 100 para transformarlo en porcentaje, nos sale la tasa de rehabilitación energética, ¿vale? Es el mismo concepto, uno expresado en forma de porcentaje y otro expresado en forma de viviendas rehabilitadas y dependiente, lógicamente, para pasarlo de uno a otro, del número de viviendas que tenemos. Entonces, os voy a mostrar un pequeño juego a continuación de lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, para que entendamos el reto al que nos estamos enfrentando. Fijaros, de aquí, de esta raya azul que tengo en medio, a la izquierda, os voy a poner datos históricos. Como os he dicho anteriormente, en el proyecto, según el proyecto europeo Cebra 2020, en el año 2014 nuestra tasa de rehabilitación energética era del 0,08%. ¿Vale? Eso traducido en viviendas son 20.000 viviendas al año. El nuevo informe que se presentó la semana pasada del Observatorio Ciudad 3R
dice que en el año 2013 a 2017 se han rehabilitado con eficiencia energética 22.463 viviendas al año, que significa un 0,09%, con la mejor estrategia energética según la Unión Europea, ¿vale? Este número de 0,08%, de todas formas, yo os diría que habría que cuestionarlo, ¿vale? Porque no construir este número ha sido francamente difícil y no me termino de fiar de este de aquí. Pero fijaros un poco, si nos fiamos de estos números, el cambio es mínimo, ¿vale? De 0,08 a 0,09. En la Estrategia Española de Rehabilitación Energética del año 2014 nos planteamos, el Ministerio de Fomento planteó varios escenarios posibles de rehabilitación energética para el año 2020. El escenario más bajo era de 51.000 viviendas al año, el escenario medio 203.000 viviendas al año y el escenario fuerte era 284.760 viviendas al año. Eso se transforman en unas tasas de 0,2, 0,8 y 1,1. Sin embargo, solo hemos llegado al 0,09, ¿vale? Nos hemos quedado a la mitad de la más baja, a la mitad y un poquito menos, ¿vale? Pero bueno, sí, la tasa, el grupo GTR, que es un grupo de personas, Jordi, tú perteneces al grupo GTR, ¿verdad? Colaboras, ¿vale? Es un grupo de personas que trabajan en el mundo de la rehabilitación, que se constituyó a partir de los congresos CONAMA y que están publicando una serie de informes que están teniendo una influencia muy importante en España en la rehabilitación y en las decisiones que toma el Ministerio de Fomento y en la propia redacción de las estrategias españolas de rehabilitación energética, ha recomendado una tasa de rehabilitación de 250.000 viviendas al año, es decir, un 1%. Más o menos 10 veces superior a lo que estamos teniendo ahora mismo, 10 veces superior, ¿vale? En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que antes os he dicho que este es vinculante, ¿vale? Igual que el 26% era vinculante, esto es vinculante y se ha aprobado ya. Lo único es que aún no es público, por lo menos hasta ayer no era público. Se dice que en el año 2021 comenzaremos con una tasa de rehabilitación, bueno, lo voy a decir, en negrita pongo, como está dicho en la fuente original, y en gris clarito pongo mi transformación en un concepto u otro, ¿vale? En tasa o en número de viviendas al año. Pues en el PENIEC se dice que en el año 2021 empezaremos con 30.000 viviendas al año, es decir, una tasa del 0,12%, y que en el año 2030 acabaremos con 300.000 viviendas al año, eso es una tasa del 1,2%. Esto es a lo que nos hemos comprometido, ¿eh? Esto es vinculante. Y eso supone, respecto a lo actual, pues multiplicar por más de 10, ¿vale? La velocidad a la que rehabilitamos. Por eso yo antes le decía a Jordi, le hacía una pregunta y le decía, ¿qué implicaciones tiene esto para la administración pública? Porque tendréis que hacer 10 veces y más el trabajo que estáis haciendo ahora. Y por último, os muestro la tasa recomendada por la Unión Europea en la directiva del año 2018. Y ahora yo diría, agarraros a la silla, porque la tasa recomendada por la Unión Europea es del 3%, 750.000 viviendas al año. Esto me parece que es un gran reto, ¿vale? Un gran reto para los arquitectos, pero también para todas las personas que estamos en el mundo de la vivienda y de la rehabilitación, que no somos solamente
los arquitectos, también están los vecinos, ¿vale? Los vecinos son también una parte muy importante de todo esto. ¿Qué podemos hacer para impulsarlo? Y entonces yo os diría, pues todo lo que nos ha dicho Jordi, ¿vale? Que en ese sentido pues me ha ayudado bastante con estas últimas transparencias, porque yo sobre todo quería hacer énfasis en los datos anteriores. Pero todo lo que ha dicho Jordi, que claro, él tiene pues esa influencia en esto que os saco aquí, es el último trabajo del Grupo GTR, que ha propuesto un marco estratégico de fomento de rehabilitación, que ya se ha contado al Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento ha recibido esta información y se le ha contado de viva voz. Y este marco estratégico pues, presenta las medidas que os ha contado Jordi y algunas medidas más. Yo me voy a centrar sobre todo en esas otras medidas más, ¿vale? Una de ellas es la necesidad de tener un marco estratégico estatal y autonómico. Ahora mismo la estrategia española está fundamentalmente centrada en España. La de 2014 está muy centrada a nivel español, pero las comunidades autónomas, sí que es verdad que hay algunas comunidades autónomas que por sí mismas se han puesto las pilas y están pendientes, pero no hay una clara, ni directa, ni organizada alineación entre la estrategia estatal y las autonómicas. Entonces, eso en primer lugar debería existir. Desde mi punto de vista, si a España le corresponde empezar con un 0,12% de rehabilitación energética de viviendas, yo creo que deberíamos saber cuánto le corresponde a cada comunidad autónoma, ¿no? Cada uno debería saber cuántas viviendas debería estar intentando rehabilitar en el año 2021 y en el año 2030, ¿vale? Veo aquí caras serias, pero me parece que si nos lo queremos tomar en serio, este dato, para empezar, debería aclararse, ¿no? También este informe habla de la necesidad de tener un plan estatal interministerial de rehabilitación que aúne y coordine los recursos. Eso lo pone porque en estos momentos, aunque existen distintos recursos, están descoordinados entre sí en distintos ministerios, ¿vale? Entonces, lo que se pide es que esté coordinado y, muy importante, coordinado con la estrategia española, que a su vez está coordinada con la europea. La estrategia española está muy bien coordinada con la europea. El problema es todo lo que viene después, ¿vale? Que no está bien coordinado. Entonces, nos hace falta un trabajo entre ministerios y de arriba abajo y también de abajo arriba, ¿vale? Hace falta, y transversal. Hace falta un trabajo de coordinación general. También es muy importante el marco estratégico local. El marco estratégico local, puesto que al final es a nivel ayuntamientos donde fundamentalmente se gestionan estas rehabilitaciones. Entonces, a nivel local debe haber también una estrategia alineada con las estrategias estatales y autonómicas, y debe haber unos planes locales de rehabilitación. Y por último, en este informe se habla de un marco autofinanciable, y ahí me apoyo un poco en la ponencia de Jordi, para decir que debe tener un fondo estatal reembolsable de apoyo a la rehabilitación, como él ha relatado ya, ha contado en qué consistía, y un fondo estatal de garantía para la rehabilitación, que también nos ha estado contando. También él ha dicho, creo que has hablado de la necesidad de que los proyectos sean al 100% en forma de subvención, ¿vale? Para facilitar que las comunidades autónomas efectivamente no pongan como excusa o no tengan ese problema para poder estudiar la viabilidad de la rehabilitación energética, ¿no? Que eso no sea un freno.
y también el apoyo a la creación de oficinas locales de gestión del plan de rehabilitación que faciliten pues esa comunicación con los vecinos, que son una parte tremendamente importante, protagonista de la rehabilitación. En estos momentos, el Ministerio de Fomento está preparando la actualización de la Estrategia Española del año 2020 y ha contado con dos organizaciones para apoyarle en esta redacción. Por un lado, con Green Building Council España, que ha coordinado un proceso de participación pública y sus resultados se presentarán el 10 de diciembre, el martes de la semana que viene, en Madrid. Y, por otro lado, se ha preparado un informe, lo ha preparado el Observatorio Ciudad 3R, un informe de las principales novedades en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En ambos procesos están tomando mucha importancia tanto la definición de un modelo de negocio y un modelo de financiación que facilite esta rehabilitación, muy en la línea de las ideas que nos ha aportado Jordi hoy aquí en su presentación, es decir, que no se base todo en la subvención pública, que tiene que haber fundamentalmente un modelo de financiación para los vecinos, pero sin subvención, para aquellos vecinos que se lo pueden permitir, pero que lo que hay que facilitar es que sea fácil, ¿vale? Que sea fácil para los vecinos que sí se lo puedan permitir, todo lo que él ha explicado. Y otro tema que ha cobrado mucha importancia es el tema tanto de la comunicación, sensibilización y del seguimiento de las políticas públicas. Es decir, ahora mismo nos estamos comprometiendo a través del PNIEC y de alguna forma, bueno, el PNIEC nos ha puesto un compromiso vinculante, pero las propias estrategias, aunque no sean vinculantes, pero estamos dejando por escrito cosas, no son vinculantes del todo, pero estamos dejando cosas por escrito. Y ahí nos tenemos que comprometer a una serie de objetivos. La idea es que nos podamos comprometer a objetivos que sean razonables, pero para saber qué es razonable debemos saber a ciencia cierta a qué velocidad estamos verdaderamente rehabilitando y con qué eficiencia energética estamos rehabilitando, etcétera, ¿no? Tenemos que tener datos. Entonces, es decir, tenemos que tener un seguimiento de lo que se está haciendo y para efectivamente saber si vamos a alcanzar, si podemos alcanzar los objetivos que nos marcamos, si los objetivos que nos marcamos son razonables o no, etcétera, ¿vale? Entonces, fundamentalmente se está trabajando en esas líneas en estos momentos en esta futura estrategia de 2020. Y por último decir que desde mi punto de vista no deberíamos perder de vista los otros retos que debe asumir la vivienda española. La eficiencia energética es tremendamente importante y debe alinearse con otros retos, porque es que el alineamiento con otros retos puede servir también para motivar a los usuarios o a las administraciones públicas o a quien quiera que sea para lanzar para impulsar, digamos, esta actividad y dar solución a este gran reto que tenemos por delante. Y yo he puesto a continuación algunos de esos retos. Por ejemplo, el de la vivienda de alquiler poco asequible. Antes hemos comido los ponentes y había salido un tema de que si algunos edificios tenían subvenciones públicas, que se pudiera, por ejemplo, limitar
el precio posteriormente, o sea, si uno recibe ayuda, que se pueda limitar el precio de venta y de alquiler, ¿no? Es decir, hay que compatibilizar los distintos retos y hay que trabajar de forma conjunta. Este es un ejemplo, el de los problemas de alquiler, pero hay otros muchos problemas. Por ejemplo, que los problemas son desiguales de unos lugares a otros. Tenemos problemas en las ciudades, pero también tenemos problemas en los pueblos. Y ahora mismo el foco y la atención está sobre las grandes urbes, claro, porque nos queremos quitar todos los consumos energéticos, pero no son los únicos. Además, dentro de las ciudades los problemas son de distinta índole. Jordi lo ha contado muy bien, es que hay zonas vulnerables que necesitan un tipo de soluciones distintas de otras zonas que no son vulnerables y que tienen capacidad económica. Entonces, todo esto hay que, de nuevo, alinearlo y dar soluciones conjuntas a todas estas cuestiones. Más cosas. Nuestra sociedad es una sociedad que ha cambiado mucho en los últimos años gracias al empoderamiento civil tecnológico. Estamos empezando a reconocer a determinados sectores de la sociedad que antes eran transparentes. Por ejemplo, los mayores. Nos lo ha contado Paz estupendamente bien. Que además representarán un porcentaje de la sociedad en el año 2050 muy significativo. Pues alineemos estos problemas, puesto que yo seré mayor en el año 2050, yo seré una de estas personas ancianas. Yo quiero vivir en un sitio de los que ha descrito Paz, yo no quiero vivir, y quiero además que esté rehabilitado energéticamente y que energéticamente esté fenomenal, porque encima va a tener que ver con mi salud, porque si rehabilito, será más saludable en el interior, es decir, todo hay que conectarlo, ¿vale? No solamente los mayores, las familias están cambiando, las familias se crean y se destruyen con mucha facilidad hoy en día y en lugar de una familia hay dos familias, los niños viven muchas veces en dos familias, a veces hay familias extrañas de niños que se mezclan. Tenemos nuevas necesidades y hay que alinear todas estas cosas. Los millennials no piensan como nosotros, tienen necesidades distintas a las nuestras. En ese sentido sí que es interesante ver qué es lo que quieren los jóvenes, que serán los adultos del mañana, ¿no? También hay que alinear otras cuestiones, no es solamente eficiencia energética, la accesibilidad, también lo ha contado Jordi muy bien, es algo mucho más vivido por los vecinos y por tanto es un motor para una forma de hacerles comprender la importancia de la rehabilitación, ¿vale? Pero también lo podría ser la acústica, también puede ser la salud, también lo ha contado él, incluso podemos hablar de valor o sea, intentar potenciar el valor patrimonial de la edificación no protegida y alinearlo con todo esto y no verlo como algo como lo contrario, sino alinear las fuerzas. Y por último, la última cuestión es que, por otro lado, estamos hablando hoy en día mucho de movilidad sostenible y la vivienda puede ser un activo de esa movilidad sostenible, porque en la movilidad sostenible hay que recargar. Habrá que recargar coches eléctricos, habrá faltas de placas fotovoltaicas y, por tanto, la vivienda se convierte en un activo ambiental de lo que se conoce como Smart City. Creo que todas estas cuestiones se tienen que considerar y ver cómo se pueden obtener recursos y personas que apoyen la idea de la rehabilitación energética, alineándolo con todos estos otros retos de los cuales no se debería desvincular. Y nada más.